Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquito de Todo. Hoy vamos a hablar sobre la misofonía, es decir, es una condición en la que ciertos sonidos cotidianos, como masticar o teclear, por ejemplo, provocan reacciones intensas de irritación, ansiedad o enfado en quien la padece. Hay algunos datos curiosos, como por ejemplo que el origen del nombre, misofonía, proviene del griego miso, odio, y phone, sonido. Literalmente es odio al sonido, aunque es más bien odio a ciertos sonidos. No es fobia, a diferencia de la fonofobia, miedo al sonido fuerte, o a la hiperacusia, intolerancia al volumen. La misofonía se centra en la fuente y en el contexto del sonido. Un mismo ruido en otra situación o hecho por otra persona puede simplemente no afectar. ¿Es hereditaria? Algunos estudios sugieren un factor genético, ya que se ha visto casos en familiares. No obstante, en muchos pacientes también se ha ligado a experiencias negativas previas con esos mismos sonidos. ¿Existe en animales? Estudios en humanos indican que la misofonía activa regiones cerebrales también presentes en otros mamíferos, ínsula amígdala. Pero por ahora no hay registro formal de misofonía en mascotas. Parece ser un fenómeno ligado a la complejidad emocional humana. Celebridades. Algunas figuras públicas han comentado tener misofonía. Por ejemplo, la escritora Amanda Cole, que describe su caso en medios. Esto ha ayudado incluso a visibilizar el trastorno. Premios y cine. La película A Silence Beside You, que es un documental, e iniciativas como Care Day, jornadas abiertas de investigación, han surgido gracias a activistas de la misofonía. La misofonía, del griego odio al sonido, puede sonar a exageración, pero es un fenómeno muy real. Estudios la describen como una condición crónica en la que ciertos sonidos cotidianos, como masticar, sorber, respirar fuerte, teclear, etc., provocan en la persona reacciones emocionales intensas, como por ejemplo la ira, disgusto, ansiedad, hasta pánico o náuseas. Un artículo de la APA la define como respuestas angustiantes ante estímulos sonoros específicos, y la literatura científica añade que la misofonía, tales sonidos detonantes disparan sensaciones de ira y asco extremos. Sorprendentemente, se calcula que hasta un 5 a 20% de los adultos podrían experimentar algún grado de misofonía. Es decir, 1 de cada 5 o 6 adultos puede sentirse realmente atacado ante ruidos que la mayoría ignora. Aún así, hasta hace poco, era poco conocida fuera de la medicina. La Asociación Americana de Psiquiatría, APA, advierte que no es una manía ni un capricho, implica una fuerte reacción emocional incontrolable que interfiere seriamente en la vida diaria, dificultad para socializar, comer en familia, concentrarse, etc. Sobre los orígenes y reconocimiento histórico, podemos decir que la misofonía ha sido reconocida oficialmente apenas en las últimas décadas. En el año 2000-2001, los audiólogos Powell y Margaret Jastreboff acuñaron el término para describir estos casos de intolerancia selectiva al sonido. Ellos notaron que en estos pacientes no era el volumen, sino el significado emocional del sonido lo que provocaba la reacción. Así definieron la misofonía como tolerancia disminuida a determinados sonidos.
Pasaron varios años hasta que se establecieron criterios formales. En 2013, Schroeder y colegas de Ámsterdam publicaron los primeros criterios diagnósticos de misofonía como posible trastorno psiquiátrico. Hasta esa fecha, la condición aún no figuraba en manuales oficiales, el DSM-5 o la CIE-10. De hecho, persiste la controversia. Algunos expertos la consideran un trastorno psiquiátrico, otros un fenómeno neurofisiológico. La misofonía, por ahora, no aparece en el DSM-5 ni en la CIE, aunque en la práctica clínica se reconoce cada vez más. En 2024, incluso el Fondo de Investigación de Misofonía anunció 2,5 millones para nuevos estudios del trastorno, lo que indica el creciente interés científico. Sobre los sonidos desencadenantes, ¿qué ruidos lo provocan? Las personas con misofonía son hipersensibles a sonidos muy específicos y repetitivos, casi siempre producidos por otras personas. Entre los desencadenantes más comunes se encuentran sonidos orales o respiratorios, como masticar con ruidos, chicles, patatas fritas, etc. Sorber la sopa, respirar o garraspear fuerte. Ver a alguien masticar o respirar puede bastar para detonar la reacción. Clics o golpeteos, crujir de plástico, el clic constante de un bolígrafo, el golpeteo de una pluma sobre la mesa, teclear rápido, chasquear la lengua, tocar repetidamente una superficie, por ejemplo, oír las teclas de un teclado o el tic-tac de un bolígrafo es horroroso para muchos afectados. También hay ruidos rutinarios, gotear de un grifo, papeles arrugándose, bolsas de plástico moviéndose, pitidos, el limpiaparabrisas de un coche o ruidos mecánicos leves. También tenemos los sonidos del cuerpo, ladridos de perro, ronquidos cercanos, toser o estornudar ruidosamente. Incluso movimientos repetitivos pueden ser detonantes. Por ejemplo, ver a alguien balancear la pierna o martillar con el pie ha sido reportado como muy molesto. En resumen, casi cualquier ruido humano ordinario puede ser tóxico para quien padece misofonía. Quien la sufre vive con los oídos en alerta máxima, pensando que solo ¿qué sonido escucho ahora que me va a poner nervioso? ¿Qué sucede en el cerebro? La ciencia tras la misofonía. La investigación moderna está comenzando a desvelar los mecanismos cerebrales de la misofonía. Un estudio de resonancia magnética funcional encontró que el exponer a pacientes a clips audiovisuales desencadenantes como gente masticando o respirando, se disparan intensas reacciones fisiológicas, aumentando de ritmo cardíaco, junto con activación cerebral específica. En concreto, se observó que la ínsula derecha, el córtex cingulado anterior y la corteza temporal superior mostraban una actividad significativamente mayor en los afectados que en controles al escuchar estos sonidos. Estas regiones forman parte de la llamada red de relevancia, Silence Network, encargada de detectar estímulos importantes o amenazantes. En otras palabras, el cerebro del misofónico interpreta erróneamente estos ruidos como altamente relevantes, generando ira y alerta. Otras ideas de investigación apoyan esta idea de saliencia anómala. Por ejemplo, estudios de EEG mostraron respuestas exageradas en el sistema auditivo de pacientes de misofonía, picos eléctricos muy superiores ante los sonidos desencadenantes. Además, Kumar et al. 2024
han propuesto que podría haber un exceso de neuronas espejo en estas personas, lo que explicaría por qué muchos pacientes imitan inconscientemente el sonido disparador. Por ejemplo, imitaban el mastique del otro. De hecho, casi la mitad de los misofónicos afirmaron imitar automáticamente el ruido provocante, correlacionando ese mimetismo con la severidad de la condición. Algunos explican que imitar el transmisor les da alivio momentáneo, como contaban entre sus hallazgos. La misofonía también suele coexistir con otros problemas neurológicos o psiquiátricos. Revisiones recientes notan que muchos afectados presentan ansiedad, depresión, rasgos obsesivo-compulsivos, trastornos del espectro autista o TDAH, por ejemplo. Jennifer Gregory de Oxford señala que quienes sufren misofonía grave suelen tener alta hiperactividad sensorial y rasgos como atención al detalle y ansiedad sensorial. Sin embargo, hasta ahora no está claro si la misofonía es un síntoma secundario de esos trastornos o si ocurre como problema independiente. Otro hallazgo importante es la relación con el estrés y la salud mental. Un estudio con datos de cohortes británicas encontró que los adultos con misofonía obtuvieron puntuaciones más bajas de bienestar general y más comportamientos de autolesión o ideación suicida que la población general. En ese trabajo, mujeres adolescentes mostraron más riesgo temprano de idealización suicida, mientras que los hombres el riesgo subía al torno de los 24 años. En paralelo, otro estudio, Rosenthal-Duke, reportó niveles levemente mayores de trastorno de estrés postraumático en misofónicos, 3,5% contra 1 a 2% en población general. Aunque lo más significativo fue que el estrés diario, presiones cotidianas, se correlacionó mucho más con la gravedad de la misofonía que variables como edad, sexo o eventos traumáticos pasados. Esto sugiere que la vida diaria bajo constante tensión puede agravar los síntomas. En todo caso, estos datos recientes alertan de la importancia de buscar ayuda. La misofonía, lejos de ser una manía, puede estar ligada al deterioro real en la salud mental. Hay casos reales y testimonios. La misofonía a menudo deja a las personas sintiéndose aisladas y raras, hasta que encuentran otros que la comparten. Los testimonios son elocuentes. Uno de ellos resumió lo que muchos sienten. Durante mucho tiempo pensé que estaba loca, que nadie más sentía esto. Me costaba dormir como con mi hermana, no podía estudiar ni si había ruido cerca. Ahora sé que no soy rara y esa sensibilidad necesita cuidado, no vergüenza. Bien, otra psicóloga especializada cuenta haber visto casos extremos, pacientes al borde del divorcio porque no soportaban escuchar respirar a su pareja, caso real mencionado en prensa, por cierto. Además, se ha observado que la misofonía puede fluctuar, como explica Celia Incio, psicóloga española. Durante la fase de enamoramiento, los síntomas hacia la pareja pueden remitir temporalmente. La idealización silencia la molestia, pero al pasar esa fase reaparecen los ruidos irritantes que antes no molestaban. Estos relatos ilustran la vida cotidiana de alguien con misofonía. Cada sonido detonante puede suponer una batalla interna. La tensión muscular, la taquicardia y la angustia son comunes. Muchos evitan entornos sociales, dejaban de comer con la familia, prefieren
comidas en solitario o evitan el transporte público si saben que oirán conversaciones. Como resultado, viven en alerta constante para esquivar los sonidos indeseados. Por eso, cuando un afectado consigue hablarlo, suele quedar claro que no es cuestión de voluntad. Al final del día, ves que no controlas la ira que tienes hacia esos sonidos, relata Jane Gregory, psicóloga y misofónica de Oxford, al hablar de su infancia, donde el ruido de bolígrafos y pájaros le volvía rara e insoportable. La misofonía puede hacer que una persona se cubra los oídos o huya del ruido cada vez que escucha un sonido detonante. En la práctica, los pacientes intentan crear zonas seguras, se tapan los oídos con auriculares, bajan el volumen de la televisión, usan ruido blanco o se alejan físicamente. La imagen muestra a una persona refugiándose de un sonido insoportable. En lo que respecta al diagnóstico y manifestaciones clínicas, actualmente no existe una prueba médica específica para la misofonía. El diagnóstico se basa en la historia clínica y la descripción de los síntomas. Se suelen usar cuestionarios estandarizados como la escala de Ámsterdam para la misofonía y entrevistas con especialistas entrenados. Los pacientes informan una lista de sonidos detonantes, la intensidad de su reacción, por ejemplo, con escalas de malestar, y cómo afecta a su vida diaria. Es crucial descartar otros problemas de audición o psiquiátricos. A menudo se supervisa que no haya pérdida auditiva significativa ni trastornos graves de concurrentes. En los criterios de Schroeder 2013 se mencionan elementos clave: reacciones inmediatas de ira, ansiedad, ante sonidos habituales, coincidencia de la desproporción de la reacción, evitación de situaciones sonoras y deterioro social bastante significativo. Un dato interesante es que la fisióloga de los pacientes muestra diferencias. La fisiología de los pacientes muestra diferencias. Además, la activación cerebral antes descrita se ha medido que ante un sonido molesto se elevan marcadores fisiológicos. Por ejemplo, se dispara la conductancia de la piel, reflejo de estrés, comparado con sujetos sanos. En otras palabras, el cuerpo reacciona de forma más intensa al estímulo. Esto confirma la experiencia de sudoración, palpitaciones o tensión muscular que reportan los afectados. Todo esto ayuda a los médicos a reconocer la misofonía como algo distinto de una simple irracionalidad. Es una respuesta neurofisiológica real, aunque sin hallazgos patológicos claros. El sistema auditivo en sí suele funcionar bien. En lo que respecta a los tratamientos y también a las estrategias de funcionamiento, cabe decir que aunque no existe una cura definitiva para la misofonía, sí hay métodos para reducir el impacto y enseñar al cerebro a tolerar mejor los sonidos indeseados. Las recomendaciones combinan opciones ambientales, psicológicas y de autogestión. Protección auditiva y ambiente controlado. Muchos pacientes usan auriculares con cancelación de ruido, tapones o reproducen sonidos agradables, música suave, ruido blanco, para enmascarar el desencadenante, evitar los entornos ruidosos o minimizar las fuentes conocidas de molestia es una estrategia inicial común. También está, por otro lado, la terapia cognitivo-conductual, TCC, que es uno de los enfoques más estudiados. La TCC en misofonía no se enfoca en eliminar el sonido, sino en reentrenar la respuesta emocional. Los terapeutas ayudan al paciente a cuestionar los pensamientos automáticos negativos. Ese ruido es venenoso y gradualmente exponen al cerebro a versiones manejables del sonido. Un estudio señala que la TCC puede reducir significativamente los síntomas
en hasta un tercio o incluso la mitad de los pacientes. En la práctica se adapta la exposición a la tolerancia del paciente, reforzando la idea de que el sonido es molesto pero no peligroso. Tenemos también la terapia de sonido especializada, basada en la metodología de Jacques-Boff, derivada de la terapia de tinnitus, consistente en asesoramiento individualizado junto con una exposición sonora muy controlada. Según los Jacques-Boff, estos métodos de reentrenamiento auditivo han alcanzado un éxito clínico del 83% en sus pacientes tras 20 años de uso. En esencia, se busca descondicionar el reflejo de alarma ante el sonido. Aunque esta técnica es exigente, requiere equipamiento y apoyo constante. Es la alternativa de tipo neurofisiológico más consolidada. También tenemos las terapias psicológicas de apoyo. Se recomienda tratar además cualquier trastorno contaminante, ansiedad, depresión, trauma, que agrave la percepción del estrés. La percepción del sonido, perdón. Mindfulness y técnicas de relajación ayudan a manejar la respuesta de estrés. También se potencia la construcción de narrativas más compasivas sobre la propia sensibilidad. No eres rara, esto tiene explicación. Algo al estilo del testimonio citado. El acompañamiento emocional, atención psicológica empática, es la clave para que el paciente no se sienta culpable o exagerado. También tenemos estrategias adaptativas. Muchas veces se entrenan habilidades de afrontamiento, reconocer los primeros signos de alerta, comunicar necesidades, por ejemplo, pedir al familiar que baje la voz o coma diferente, establecer límites saludables con los demás. Celia Incio propone trabajar la interpretación subjetiva. Quizá el otro no mastica para fastidiarme. Y ampliar la capacidad de relajación bajo estímulos sanos. Aunque estas terapias no curan la misofonía, sí ayudan a recuperar espacios de bienestar. No es raro que el psiquiatra recomiende un enfoque combinado: consejería psicológica, más soporte auditivo, más entrenamiento en técnicas de enfrentamiento. En la práctica clínica, muchos reportan mejoría notable con esta mezcla. La psicoterapeuta James Gregory de Oxford resume: la clave es la flexibilidad del tratamiento. Lo que funciona para unos no vale para otros, para todos. Evitar exponerse bruscamente al ruido y reforzar el progreso paso a paso. Por el contrario, la terapia de exposición tradicional, hacer escuchar el sonido repetidamente para acostumbrarse, ha demostrado ser contraproducente en la misofonía. Los investigadores concuerdan en que no funciona, es contraproducente, advierte Gregory, y de hecho los grupos clínicos se están alejando de ella, buscando alternativas más personalizadas. Bien, hablemos ahora de los avances recientes en esta investigación. En los últimos años, la investigación sobre misofonía ha cobrado un impulso notable, como señala la doctora Jennifer Proud, experta en el tema. En el último año ha habido un gran avance en la investigación de la misofonía. Se han publicado nuevos estudios y conferencias, por ejemplo, los encuentros CARE for misofonía, que abordan el tema desde niños hasta adultos. Algunos hallazgos recientes incluyen neurobiología y neuronas espejo. Kumar et al. Iowa 2024 exploraron por primera vez el papel de las neuronas espejo en misofonía.
Su hipótesis es que un exceso de neuronas espejo empuja al individuo a imitar el sonido que le molesta. Sus datos mostraron que casi el 50% de los pacientes declaraba inconscientemente imitar el sonido detonante, por ejemplo, imitar el masticar. Bien, luego también tenemos un impacto en la salud mental. La doctora Julia Sinner, Sánchez 2024, analizó datos de bienestar y halló que los adultos con misofonía puntúan peor en calidad de vida y más conductas de autolesión e idealización suicida. También está el estrés postraumático y cotidianidad. Hans Rosendahl-Duke investigó la relación con PTSD y estrés y encontró que un pequeño porcentaje de misofónicos tenía un PTSD del 3,5% en la actualidad y el 21,7% pasado, ligeramente superior a la población general. Sin embargo, lo más relevante fue que el estrés diario, distrés cotidiano, se asociaba con mayor severidad de misofonía que cualquier otro factor medido, como por ejemplo edad, sexo, eventos traumáticos, etc. Esto indica que la misofonía se agrava claramente cuando la persona vive bajo mucha presión. Bien, ahora hablaremos sobre, para ir concluyendo, os diré que en definitiva la misofonía es un enigma del cerebro todavía en estudio. Cada vez más personas alzan la voz o más bien el silencio para decir sí, existe esta condición y necesita comprensión y tratamiento. La combinación de testimonios reales, investigaciones recientes y el impulso de la comunidad hacen que hoy la misofonía sea un tema real y urgente de investigar. Y bueno, os dejo ya. Pero antes solo deciros que este vídeo espero que os haya servido. Darle un me gusta, un like si os ha gustado y decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponedme vosotros nuevos temas que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, adiós.